con identidad. Testimonio vivo de autoidentificación indígena en la organización Martina Chapanay, Huentota, Mendoza. Organización Martina Chapanay. Me parece hermoso que Martina, si bien fue en un comienzo pensada para el pueblo huarpe, pero nos fuimos dando cuenta que esa necesidad, o sea, la necesidad es de comunidades, la necesidad es de compartir distintos pensamientos. Cuando descubrimos que habían otros pueblos, lo digo, nuestro espíritu se puso feliz. Martina fue el abrazo. Precisamente una mujer que fue cuestionada y que sigue siendo cuestionada, pero Martina, a través de cada uno de nuestros pasos, está caminando para el futuro. Entonces fue como un abrazo de madre, ese abrazo matriarcal. Y después de buscar qué nombre ponernos como organización, donde confluíamos varias comunidades huarpes, varias familias de las comunidades huarpes, dijimos, bueno, vamos a ponerle organización Martina Chapanay por el significado emblemático de la imagen luchadora de las luchas libertarias de aquella época, de tantas mujeres y hombres, entre esas la Martina Chapanay, como también lo fue la Bartolina Sisa y tantas otras mujeres. Así que personalmente y nuestra comunidad fue una de las impulsoras y cofundadoras de la Martina Chapanay, que hoy es una organización donde también otras comunidades de otras identidades y de otros pueblos decidieron adherir a nuestra organización provincial, y que hoy estamos teniendo, es una organización provincial que nace con objetivos muy claros, entre esos el derecho a nuestra autodeterminación, el derecho a la autoidentificación de las familias, de las comunidades que confluyen en ella. Creo que al estar en una agrupación así, nos han reconocido a nivel académico, a nivel gobierno, en otros entes. Hemos participado a nivel provincial, nacional, internacional. Y eso vale, es una lucha sana, una lucha que hemos logrado cosas, por supuesto que no todas las que necesitamos, no todas las que los pueblos realmente en este momento lo necesitan, pero hemos logrado reconocimientos. Ser parte de la Martina Chapanay a mí me llena de infinita sabiduría y de, ¿cómo te podría decir?, de alegría y de orgullo, porque bien sabemos que Martina Chapanay es un ejemplo de mujer guerrera, y pertenecer a ella es como que nos transmite esa sabiduría, nos transmite esa fortaleza. Conocer a las hermanas, el camino que lleva, la lucha que llevan, estar atenta a eso, a cada paso, a cada palabra, a cada acciones que ellos tomen para poder ir acompañándola y aprendiendo de cada una de ellas. Me siento orgullosa de pertenecer a la Martina Chapanay. Lo digo siempre y en todos lados, principalmente por mis hermanos huarpes y por todas las otras comunidades que tampoco son menos,
a mis hermanas Coya, Quechua. Con el permiso de los ancestros y mis respetos a la organización Martina Chapanay, en este momento tengo la oportunidad de compartir con todas las personas que me rodean el agradecimiento de integrarme a esta organización para, a través de la comunidad, tener el autorreconocimiento y la reconstrucción de las culturas que parecían olvidadas, que estamos intentando revivirla en estos tiempos modernos y recuperar el espacio perdido que surgen de nuestros antepasados, que sin ellos no podríamos contarla en este momento. Ser parte de la organización Martina Chapanay es un orgullo, porque, primero porque la mayoría, las cabezas de cada comunidad son mujeres, entonces bueno, es lindo porque nos entendemos, siempre somos luchadoras. No es que quiera tenga nada en contra de los hombres, pero bueno, porque la mayoría es huarpe y porque los otros hermanos también de las otras etnias aprendemos muchísimo de cada uno. Entrar a la organización Martina Chapanay me ha fortalecido en que tengo que manejarme en comunidad, que nada se hace por sí solo, que a lo mejor uno puede tener mucha fuerza, pero solo no puede ir contra viento y marea. Y poder compartir ese crecimiento y el autorreconocimiento, cada una de las historias, y poder ayudarnos entre nosotros, fortalecernos entre nosotros, hace lo bueno y lo rico de estar en esta organización. Si bien la Martina tiene hermanos de diferentes etnias, tienen diferentes días de festejo, diferentes formas de pensar, pero todos compartimos en que todos somos hermanos. Los objetivos son prácticamente los mismos, a futuro también pensamos lo mismo. Yo creo que es muy importante eso, el compartir, el enseñar a los demás, a nosotros como hermanos, en autoenseñarnos que hay otros pueblos y que ninguno es más importante que otro, porque todos a la final luchamos por lo mismo y ese es el objetivo más que todo, es decirle al mundo que seguimos vivos. Cuando empecé a armar comunidad, empecé a estar más con la organización Martina Chapanay, estar yendo más a las reuniones con Alicia, conociendo a los demás hermanos, ¿no? Te sentís en una familia de distancia, pero en una familia completa, que puedes llamar a uno a la hora que sea que te va a atender y y creo que eso es lo más importante de esto, ¿no? De poder ser comunidad, estar dentro de la organización y poder trabajar todos juntos. Voz con identidad. Testimonio vivo de autoidentificación indígena en la organización Martina Chapanay, Huentota, Mendoza.